Hermanos, nuevamente lo lamento. Parece ser que la he regado. Como estuvimos de vacaciones, pues mi mente también se fue de vacaciones. Yo estaba seguro que ya había explicado los primeros 11 versículos de Filipenses capítulo 2. Yo estaba seguro. Y se me acerca el hermano Víctor y me dice: pastor, ¿usted no predicó esto? Y le dije: sí. Me dice: no. El hermano Jorge confirmó que no lo he predicado. Entonces, tengo este mensaje disponible, que es del 12 al 18, y nos vamos a regresar la próxima semana del 1 al 11. Pero les voy a dar con la introducción del día de hoy, les voy a dar también introducción a lo que veremos la próxima semana. En la sección anterior, es decir, del 1 al 11, específicamente del 5 al 11, bueno, vamos a leerlo rápidamente, ¿sí? Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es kenosis. Recuerden, kenosis es lo que se trata todo el libro de Filipenses. Él, siendo Dios, se despojó de sus derechos, de su corona, de su diadema que estaba en el cielo, de la gloria que él tenía con el Padre antes de nacer. Se despojó de todo eso por amor a los suyos, por amor a los elegidos, para morir por nosotros. Eso es kenosis. Cuando pones a alguien o los derechos y las necesidades de alguien más por encima de lo que es tuyo por derecho. Eso es kenosis. Volvamos a leer. Haya pues en vosotros, es decir, que nosotros también debemos de tener este mismo sentir de kenosis, poniendo a otros y las necesidades de otros por encima de las mías y mis derechos y lo que a mí me corresponde. Despojarme de lo que es mío por derecho, por amor a alguien más. Así como Cristo lo hizo, así nosotros también debemos de hacerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se despojó de su derecho, de su diadema, de su gloria que tuvo antes, sino que él se puso en una oposición para morir y ser sacrificado en libación, ser derramado en holocausto. Él no tenía por qué hacerlo. Él en su derecho como Dios, siendo Dios, no tuvo por qué hacerlo. Pero Él lo hizo. Y en la sociedad, en la actualidad, hermanos, se nos dice: no, es tu deber, es tu derecho, es tuyo. Si es tu derecho, tú hazlo. Lo que es para ti. No, aférrate a lo tuyo, te dice la sociedad en la actualidad. Y no es lo que Dios dice. Dice Dios: me voy a despojar de lo que tengo, me despojo por amor al prójimo, por amor a mis elegidos, por amor a ellos, para beneficio de ellos. Gracias. Completamente lo opuesto a lo que la sociedad nos enseña hoy. Que es tu derecho, utilízalo. Cuando Dios dice: no, es mi derecho, es tu derecho, despójate de tu derecho. Y ve al prójimo como mayor a ti mismo. ¡Wow! Dice: por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De eso se trata el 5 al 11. Todo el libro de Filipenses.
Y una cosa que vamos a ver, bueno, no lo vamos a tocar mucho el día de hoy, pero ese mismo sentir que hubo también en Cristo, es decir, el hecho de que Él estuvo dispuesto a despojarse de sus derechos e incluso ser sacrificado, inmolado, morir por los elegidos, por los suyos, Pablo también estaba dispuesto a hacer lo mismo. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo estaba también dispuesto a ser derramado en libación. Libación implicaba, bueno, libación por lo general era tomar vino y poner sobre el sacrificio, derramar el vino sobre el sacrificio. Sabemos que el vino, en el caso de la Biblia, representa sangre. Es decir, él estaba diciendo, yo estoy dispuesto a que mi sangre sea derramada sobre el sacrificio, que yo sea el holocausto y morir por ustedes. Así como, y lo hizo. Murió por Cristo, pero murió por el esparcimiento de la palabra de Dios, para beneficio del incrédulo, para beneficio de aquel que habría de ser salvo. Cristo Jesús murió y Pablo dijo, yo también estoy dispuesto a ser sacrificado, y lo fue. Y dice, y ese mismo sentir debe de estar en vosotros. ¿Estás dispuesto a morir por el evangelio? O dices, no, yo y lo mío, mi derecho. Mi derecho, yo tengo el derecho de... Es mi derecho y lo voy a aprovechar porque la ley me lo permite. Cristo murió por usted, despojándose de su derecho, kenosis. Pablo murió en el nombre de Cristo Jesús, por el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de su nombre, para la predicación de la palabra, despojándose de todos sus derechos que él tenía. El problema que se nos presenta es que Cristo es perfecto, lleno totalmente de los atributos divinos, mientras que nosotros no tenemos esto. ¿Cómo podemos entonces ser imitadores de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros llenar unos zapatos tan grandes como los zapatos de Cristo Jesús? Dice la Biblia claramente que debemos de ser más como Él es cada día. O sea, ¿yo tengo que imitar a Cristo? Sí, también dice en 1 Corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Yo voy a ser una simple copia barata de Cristo Jesús? De hecho, por eso nos llamamos cristianos. Cristiano significa cristito chiquito. Eso es lo que significa cristiano, un Cristo chiquito. ¿Por qué? Porque soy imitador de Cristo. Entonces voy a ser una copia barata de Él. ¿Cómo puedo llenar los zapatos de mi Señor y Salvador, mi Redentor Jesucristo? ¿Cómo puedo yo llenar esos zapatos? Él es Dios, atributos divinos. Yo soy vil pecador, no soy nadie. ¿Cómo puedo hacerlo? Ese es el dilema con que se nos presenta el ser más como Cristo es. ¿Llenar los zapatos de Él? Imposible. ¿Cómo voy a ser imitador de Él? No podemos llenar sus zapatos, pero la realidad es que no se trata de una imitación de Él, sino más bien una encarnación de Él. Entonces, caray, ¿cómo que encarnación de Cristo? ¿Sí? Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Él, vivo por Él. Él vive por medio de mí. De forma vicaria, Él vive por mí. En otras palabras, no soy yo el que lo está llevando a cabo, Él es quien lo hace por medio de mí. Si yo me pongo a imitar a Cristo en mí mismo, entonces yo voy a estar lleno de jactancia.
Y me puedo levantar el cuello y decir, ya, yo hice esto, yo hice aquello en el nombre de Cristo Jesús. Entonces ya no cuenta, porque eres tú quien lo está llevando a cabo. El querer como el hacer. Pero es Cristo que lo hace por medio de nosotros, el querer como el hacer. No es la imitación de Cristo, sino es la encarnación de Cristo en nosotros. No es una copia barata, sino es Cristo quien hace la obra Él mismo por medio de nosotros. Si nosotros nos ponemos a comparar productos, por ejemplo, está la marca Nike. Muy buena la marca Nike. Bueno, si yo trato de imitar esa marca, pues ¿saben qué? Voy a terminar con la marca Mike. ¿Han visto esa marca? La marca Mike. Es una imitación china barata, o nacional, no sé, de la marca Nike. Lo tratan de piratear y termina siendo Mike. Ok. Entonces, ¿eso es lo que somos? ¿Una simple pirateada de la persona de Cristo? No. Es Dios, Cristo, haciendo la obra por medio de nosotros. Por lo tanto, la obra es de Él y no mía, y por lo tanto yo no puedo jactarme. Entonces, sigue siendo Nike. ¿Saben qué? Ni siquiera hemos empezado con una oración. Me emocioné. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este tiempo que nos ha permitido de estar estudiando su bendita palabra. Gracias, Señor, por la kenosis. Gracias, Señor, por el ejemplo que usted nos ha dado por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, y ciertamente también por medio de su apóstol a Pablo. Gracias, Señor, porque podemos nosotros ser imitadores de su persona y no simplemente una copia, sino realmente que sea usted quien hace la obra por medio de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a ver un par de versículos. Gálatas, muy famoso este versículo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 nos dice la palabra de nuestro Señor Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí también vemos la kenosis y vemos que ya no soy yo. Yo debo de estar crucificado con Cristo, es decir, muerto a mí mismo. Crucificado significa muerte. Eso es lo que significa crucifixión. Una persona que se iba a la cruz era una persona que estaba muerta ya. Iba a morir. Iba a morir. Y dice, tú como cristiano ya no vives tú. Ya tú no importas. El tú es crucificado. Es puesto a muerte diariamente. Para que tú no estés viviendo por ti mismo, sino que sea Cristo quien haga la obra por medio de ti. Diariamente. Y saben que creo que aquí todos nosotros la regamos, me incluyo. Nos despertamos en la mañana y hacemos lo que nosotros queremos, cuando queramos, conforme a nuestra voluntad, porque es mi derecho hacerlo. En vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo quiero que tú obres por medio de mí, yo no voy a hacer nada en mí mismo. Quiero morir, deseo morir, yo quiero morir hoy. Para, Señor, para que tú seas ensalzado, para que tú vivas tu vida, Señor, por medio de la mía. Es Él quien lleva a cabo la obra por medio de mí. Vamos rápidamente a leer ahí en nuestra Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su voluntad, no es la mía. ¿Por qué? Porque yo debo de estar muerto a mí mismo, crucificado diariamente. Yo ya estoy muerto. Entonces no es mi voluntad, es la suya la que hace el querer como el hacer.
Entonces cuando las personas dicen, uy, tienes que hacer buenas obras, entonces las personas dicen, entonces yo tengo que hacer la buena obra. No, yo no hago nada. Si es que yo llevo a cabo una buena obra, es porque Cristo lo hace por medio de mí. Yo estoy muerto a mí mismo y un muerto no puede hacer nada más que estar muerto. Okay. Versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y esa última parte del versículo es una sección donde realmente muchos se dan de topes, pero con ganas. Especialmente los arminianistas, bueno, específicamente los arminianistas. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a ver la primera sección. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Bien. Ahora, estos filipenses ya habían estado viviendo una vida en obediencia en el pasado, hasta este punto. Pero Pablo les está diciendo, no estén ustedes conformes con haber obedecido en el pasado. No se conformen porque ustedes obedecieron antes. Sigan obedeciendo siempre. A pesar de que yo no esté con ustedes, porque recuerden que él estaba encarcelado en Roma. Y él estaba diciendo, miren, yo no estoy ahí para estarlos observando, para ver si hacen bien o no hacen bien. Aunque yo no esté, ustedes obedezcan y hagan el bien. Recuerden que ustedes no están aquí por cuestiones del pastor. Muchas personas dicen, uy, mientras esté el pastor, yo voy a obedecer y yo voy a estar aquí en la iglesia y voy a hacer porque el pastor me está viendo. Pero el pastor se fue de vacaciones, entonces ya no vengo a la iglesia. Ya no voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Que al cabo el pastor no me está viendo, no me exige que esté ahí en las bancas. Y muchas personas hacen eso. ¿Cuántos ministerios no hemos visto donde cuando la iglesia está llena de gente y cuando el pastor se muere o fallece o se va, Dios lo manda a otro ministerio, la iglesia esa recae y no hace nada y desaparece la congregación? Porque ellos estaban obedeciendo mientras el pastor estaba ahí. En este caso, mientras el apóstol estaba ahí, obedecían. Pero ya cuando no estaba el apóstol y estaba ausente, yo puedo hacer lo que quiera, porque que al cabo yo ya obedecí en el pasado. Él les está diciendo, no. Esté yo ausente o presente, no importa, obedezcan. No se conformen con su obediencia pasada. Sigan sirviendo. Sigan haciendo lo que Dios hace en ustedes y por medio de ustedes. Hagan la obra. No importa si yo estoy o no estoy. Sigan adelante y obedezcan. Sean obedientes como Cristo fue obediente y se fue a la cruz. Sean obedientes como Cristo fue obediente, que ese mismo sentir esté en ustedes. Él obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz. Volvamos a leer Filipenses 2:8. Quiero que quede esto muy, muy claro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sean ustedes, al igual que Cristo, obedientes hasta la muerte, esté yo o no esté yo. Obedientes hasta la muerte. No se conformen con la obediencia pasada. Siguen obedeciendo. Siguen trabajando. La segunda parte del versículo 12, como les mencioné, es una sección que es muy difícil para los arminianos. Recuerden, los arminianos son todas aquellas denominaciones, y no voy a mencionar ninguna por nombre en específico, pero los arminianos son aquellas denominaciones que dicen que puedes perder la salvación. Aquellas denominaciones que dicen, sí, tú puedes aceptar a Cristo hoy, pero luego pecas y pierdes tu salvación. Y tienes que volverle a pedir a Cristo que entre en tu corazón y te perdone y seas salvo nuevamente, porque ya la perdiste. Estos son los arminianos.
Hay muchas denominaciones que son arminianistas en su doctrina, en su teología. Ellos consideran que la salvación no es eterna, no es permanente, no es para siempre, sino que tú puedes perder tu salvación una y otra vez y volver a ser salvo una y otra vez. Cuando la Biblia nos dice claramente que Cristo Jesús murió una vez y para siempre. Cristo Jesús no está jugando a la salvación. O eres salvo o no eres salvo. Pero estas personas que son arminianos, ellos utilizan este versículo que dice, ya ves, tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Es decir, según ellos, tu salvación la puedes perder. Entonces, por lo tanto, tú tienes que cuidarla con temor y temblor. Porque si no la cuidas, la pierdes. Les encanta este versículo. Pero déjenme decirles que este versículo no tiene absolutamente nada que ver con perder la salvación. Ni cercas, no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. En primer lugar, si nosotros observamos en Filipenses 1:1, las personas que son los receptores de esta carta son llamados ya santos. Son santos, es decir, apartados para el servicio de Dios. Ya son creyentes, ya son salvos y Pablo les llama a ellos santos. Son santos, no pueden no ser santos. Pablo les está llamando santos. Son creyentes. No son personas que han perdido la salvación. Dios se las ha otorgado y ellos aún la tienen. ¿Okay? Entonces los receptores de la carta son santos ya. Ya habían sido apartados para la gloria. Aquí el problema es con la palabra ocupaos. Ocupaos de vuestra salvación. La palabra ocupados tiene consigo la idea de labrar enteramente o labrar completamente. Esta palabra viene del griego, ni siquiera lo puedo mencionar porque está bien traba. Katergosami. Ahora, aquí en este versículo viene como katergosaste. Okay. Entonces, una palabra muy interesante que aparece múltiples veces a lo largo del Nuevo Testamento. Esta palabra lleva consigo la idea de labrar completamente. Y por lo general tiene como la idea de dar un resultado. Dar un resultado, eso es básicamente la definición. Dar un resultado, ¿okay? Un resultado completo, un resultado entero. Muchas veces en el griego se utiliza, por ejemplo, como para recoger una cosecha. Cuando vas a cosechar algo, labras completamente el campo para poder tener el resultado de una mejor cosecha. Entonces, no solamente labras el campo parcialmente, no, labras el campo completamente para que te rinda el trabajo y tu cosecha sea más. No puedes dejar el campo trabajado a medias. ¿Okay? Otra forma de utilizar esta, que es muy buena también, esta ilustración, es cuando tú estás en la escuela y te piden que hagas un problema matemático. ¿Okay? Te piden que hagas un problema matemático y esa es tu tarea. Y tú empiezas y haces el problema, lo empiezas a resolver, pero lo dejas a la mitad. Si lo dejas a la mitad, no vas a tener un resultado. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Katergosami. Produce un resultado completo. Tienes que terminar el problema matemático hasta que llegues a su conclusión y puedas tener ese resultado que es el punto final. ¿Okay? Entonces, si lo vemos de esa manera, vamos a verlo así. Versículo 12, la última parte. Sino mucho más ahora en mi ausencia, lleva a cabo el resultado en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, tu salvación, porque eres salvo, debes de producir un resultado.
Esa es una mejor forma de explicar esa porción. Porque eres santo, porque eres salvo, debes de producir un resultado. Ah, qué diferente se lee. No es decir que trabajo para mi salvación, no, sino porque soy salvo, produzco un resultado. Trabaja completamente, trabaja arduamente porque eres salvo. ¿Okay? Vamos a ver un par de versículos que utilizan esa misma palabra en el Nuevo Testamento. Vámonos rápidamente. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vamos a ver Romanos 1:27. Y hay muchos, pero nada más vamos a ver Romanos capítulo 1 y versículo 27. Hay otro en el capítulo 4, pero bueno, ahorita lo vemos. Romanos capítulo 1 y versículo 27 nos dice la palabra de Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o hablando de la homosexualidad, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo, ahí sería, trayendo el resultado de hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, porque ellos hicieron estas cosas, trajeron un resultado vergonzoso. ¿Okay? Ese es el uso de esa misma palabra. También lo tenemos nuevamente en el capítulo 4, déjenme ver si lo encuentro. Sí. Romanos capítulo 4 y versículo 15. Pues la ley produce, utilizando la palabra, pues la ley trae como resultado ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de traer resultado, o utilizando esta palabra katergosami, ¿sí? Katergosamai, perdón. A eso se refiere el versículo 12. No es que pueda perder mi salvación, sino porque soy salvo, debo de traer un resultado final. Ocúpate de labrar la tierra. Ocúpate de labrar el campo para que la cosecha se lleve a cabo. Esa es la idea del versículo 12. Vamos a leer los versículos 14 al 15. Ya leímos el 13 y ya lo explicamos más o menos. Vámonos al 14 al 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos dos versículos son muy difíciles para muchas personas. Luminares en el mundo. Pablo les dice, no solamente estate dispuesto a ser sacrificado y morir, no solamente debes de trabajar hasta completar, trabaja el campo y lábralo para la cosecha, sino dice que tu vida debe de ser un luminar en esta vida. Tu vida debe de resplandecer, tú debes de brillar, tú debes de ser la luz del mundo. Así como Cristo es la luz del mundo. De hecho, de ahí es donde estos versículos es de donde sale la muy conocido corito que cantan los niños. Mi pequeñita luz no deja de brillar, brillará, brillará, brillará. Y luego dice ese pequeño coro, dice, no lo esconderé jamás, lo dejaré brillar, no lo esconderé jamás, lo dejaré brillar. ¿Cómo nos gusta ese pequeño canto que cantan los niños? El problema es de que en efecto no permitimos que nuestra pequeñita luz brille, sino que en muchos casos la escondemos. Escondemos esa pequeñita luz y no somos los luminares o las lámparas que deberíamos de ser. Cómo nos gusta ese coro.
Pero en la aplicación, ahí ya no. Es interesante, si observamos esos versículos, es interesante notar que dice que se logra esto en medio de una generación maligna y perversa. Observen lo que dice el versículo. Versículo 15. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de... Les voy a poner un ejemplo. Este es muy mi postura. En lo personal, yo no les voy a decir cómo criar a sus hijos. Eso es entre usted y Dios, su esposa, su esposo, por medio de la utilización de la palabra de Dios. ¿Okay? No les estoy diciendo cómo criar a sus hijos. Otra vez, eso es entre usted y Dios y su bendita palabra. Mi opinión, yo no estoy de acuerdo con enseñar a mis hijos en casa. El famoso homeschool. Yo no estoy de acuerdo. Yo estuve en un homeschool un par de años, la cosa más horrible que experimenté en toda mi vida. El hermano es producto de eso y él les puede decir exactamente lo mismo que yo viví. Pero ahí les va. Lo primero que nosotros pensamos como padres es proteger a mi hijo. Yo voy a proteger a mi niño de este mundo. Quiero proteger a mi niño de la mala educación. Quiero proteger a mi niño de los perversos. Yo tengo que proteger a mis hijas de este mundo depravado. Tengo que protegerlas de esta mala educación mundana que se está enseñando. Y es lo que les pasa por la mente a los papás que enseñan así. La protección de mi hijo. Pues déjame decirte que tu hijo ya es pecador. Para empezar, tu hijo ya es pecador. No es necesario que se le aleje de las cosas de este mundo. Ya se las sabe. Y lo va a aprender. Mis hijas han dicho majaderías, ¿no? Malas palabras. Y luego dice mi mamá, ¿quién te enseñó eso, mija? ¿Quién te enseñó esa palabrota? Y pues yo le digo, madre, son pecadoras, ya se la saben. No hay forma de que tú protejas a tu hijo de este mundo. No somos de este mundo, pero en este mundo vivimos y aquí Dios nos puso para ser luminares en medio de ellos. Entonces, si yo canto mi pequeñita luz, no deja de brillar, pero luego digo, nunca la esconderé jamás. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando a mi hijo y escondiéndolo del mundo. Estoy agarrando a mi hijo y no brilles, mi hijo, no brilles. No quiero ni que te vean, ni que te toquen. Malvados perversos. Estás escondiendo tu pequeñita luz. Estás retrayendo a tu hijo. Para aquellos que han estado en homeschool, déjenme decirles, he conocido literalmente a cientos de muchachos que han estado en homeschool, en escuela en casa. De todos ellos, ¿saben cuántos yo conozco que realmente están sirviendo al Señor? 2 de cientos que he conocido. El problema no es las cosas de este mundo, porque tu hijo ya es pecador. Tu hijo ya es pecador. No hay que enseñarle a no hacer las cosas mal. Él ya lo hace por naturaleza, porque es pecador. Y nuevamente, esto no lo estoy diciendo para que ustedes eduquen a sus hijos
de cierta manera. Esto es entre usted y Dios. Yo solamente lo utilicé como una ilustración. ¿Cómo educan a sus hijos? Es entre usted, Dios y su bendita palabra. Si sus hijos están en una escuela normal y no participan de las cosas de este mundo, es porque su hijo es salvo. Si su hijo va a una escuela normal y participa de las cosas de este mundo, es porque su hijo no lo es. Así de simple. Si regresamos al versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si tu hijo participa, es porque él así quiere. Si tu hijo no participa de la maldad, es porque él verdaderamente es salvo y es Dios quien produce la obra enteramente en ese hijo o hija. Esto implica de que si yo soy salvo, estoy empoderado. Si yo soy verdaderamente salvo, yo estoy empoderado. Porque empoderado con el mismo Espíritu Santo que empoderó a Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo que le daba poder a Cristo, que lo levantó de la muerte, del sepulcro. Es ese mismo Espíritu Santo que mora en cada cristiano y lo empodera. Y si el Espíritu Santo mora en su hijo, mora en su persona, mora en su hija, mora en su esposa, mora en su esposo, entonces su esposo, su esposa, cualquiera de ustedes tiene entonces el poder que viene por parte de Dios, que es el Espíritu Santo, quien es Dios mismo. El cristiano tiene disponible al Espíritu Santo Dios en su persona. Hay muchos versículos, aquí los tengo pero no tenemos tiempo. Juan 14, Hechos 1, 1 Corintios 6 y muchos otros, que nos dice que el Espíritu, que somos morada del Espíritu Santo, que Él nos da poder. Pero vamos a ver uno en específico, Efesios capítulo 1. Versículo 18 al 23. Efesios 1, 18 al 23, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo, Dios, me alumbra a mí para que yo sea lumbrera sobre otros. El Espíritu Santo me alumbra a mí. Es decir, si yo soy salvo, yo voy a crecer en gracia y conocimiento porque el Espíritu Santo me está alumbrando el conocimiento. Y cuando Él me alumbra, yo puedo ser lumbrera a otros. Entonces dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Él me empodera, el Espíritu Santo me da poder. Yo no tengo por qué andar en las cosas de este mundo, tengo el poder de no hacerlo porque Dios me da el querer como el hacer. Y si soy salvo y tengo el poder del Espíritu Santo que mora en mí, yo no tengo por qué preocuparme por las cosas perversas de este mundo, sino a pesar de que están las cosas de este mundo, en medio de ellos yo puedo ser lumbrera. En medio de este mundo oscuro y perverso, yo puedo ser lumbrera y mostrar mi pequeñita luz, que en el caso de Dios es mi gran luz, no mi pequeñita, que me empodera y yo puedo dar testimonio en medio de este mundo perverso. Dice, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. El Espíritu Santo operaba en Cristo Jesús, resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Por qué la iglesia entonces tiene autoridad?
porque tiene el poder del Espíritu Santo. Toda autoridad Dios la ha sometido a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene la autoridad del Espíritu Santo que lo empodera, y por medio del cual, a pesar de que estamos en medio de este mundo perverso, porque Él me ha alumbrado a mí, yo puedo ser luminar a otro. No la esconderé jamás, la dejaré brillar. Versículo 15, bueno, ya lo leímos, 15. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que yo crezca en conocimiento y en gracia, para que yo pueda ser esa lumbrera en medio de este mundo perverso, Dios me ha dado una herramienta. Dice, asidos de la palabra. Esa es la herramienta que Dios nos ha dado para poder ser luminares. Esa es la herramienta que Dios nos ha dado para realmente mostrarle al mundo quién es Cristo Jesús y hablarles del Evangelio. Es esa misma herramienta que a mí me ayuda a crecer y me guía cada día en mi forma de vivir y en todos los días. Pero si no pongo atención a esa herramienta, no leo esa herramienta, no aprendo de esa herramienta, no la utilizo para nada más que traerla a la iglesia los domingos, entonces ¿sabes qué? No estás creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Posiblemente incluso no seas salvo. Porque el que es salvo va a tener el deseo verdadero de estudiar y aprender y leer constantemente para saber más de acerca de Cristo, porque queremos ser cada día más como Él es. Si no estudio y no me apropio de la palabra, no voy a saber cómo Él es. Para ser imitador de Cristo. Para que Él viva por medio de mí. Para que muera yo y viva Él. Para que yo sea un luminar. Lo mencioné como parte agregado a lo que nos enseñó el hermano Omar esta mañana en cuestión a la palabra de Dios. Apreciación de la palabra de Dios, apropiación de la palabra de Dios, aplicación de la palabra de Dios. Apreciación, apropiación, aplicación. En nuestras vacaciones familiares que tuvimos en Navidad, fuimos a ver uno de los mejores amigos de mi papá y de mi mamá. Este hermano fue a la misma universidad, estudió, eran compañeros mi papá y él en la universidad, en el Instituto Bíblico. Y la hija de ellos, la menor de ellos, de sus hijos, era amiga mía. Y digo amiga porque ya no vive. Fue mi amiga. Precisamente esta familia creía en lo que era el homeschool, la escuela en casa. Y criaron ellos a todos sus hijos de esta misma manera. Su hija la menor, al igual que los demás, estudiaron en casa. Y se les instruyó
Se les dio palabra de Dios. Y todos ellos sabían versículos bíblicos de memoria. Cientos, si no es que miles de versículos de memoria sabían los hijos de esta pareja. Se les daba la palabra y se les daba la palabra y se les daba la palabra y se les daba la palabra. Y mamá y papá decían, vamos a protegerlos de este mundo, vamos a protegerlos de este mundo. Porque era lo único que estaban pensando mamá y papá. Vamos a protegerlos de este mundo. Que el mundo no los vea. Les vamos a dar Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. El problema es de que ninguno de sus hijos fue salvo. El mayor, Clifford, él recibió a Cristo ya muy adelantado en su vida de adulto. Los otros dos nunca recibieron a Cristo, pero conocían muchísimos versículos. Nunca fueron salvos. No podían ellos apreciar que la palabra de Dios era palabra de Dios y no de hombres. No podían apreciarlo. Mucho menos apropiarse de ello. Ellos pensaban, es que pues, mis papás van a la iglesia, yo voy a la iglesia, he estado en la iglesia toda la vida, sé acerca de la soteriología, yo sé que es por gracia, por medio de la fe, bla, 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 y te citaban versículos y ninguno de ellos era salvo. Pero eran protegidos del mundo. No había apreciación, no había apropiación, mucho menos iba a haber aplicación. Cuando la hija de ellos, Janelle, se llamaba, llegó a ser adulta, ella estudió enfermería. Y estando en enfermería, conoció a quien sería su esposo. Su esposo no era salvo. Era un drogadicto. Y ella participó juntamente con él. Porque no tenía el poder del Espíritu Santo. No estaba empoderada con el Espíritu Santo porque no era salva. Se casó con este hombre y ella llegó a ser drogadicta. Y murió hace como 5 años de una sobredosis. Ella dejó de hablarle a sus papás por años, porque les dijo, ¿por qué me escondieron y me protegieron de las cosas de este mundo que tanto disfruto? ¿Por qué me protegieron de algo tan rico, esto que el mundo ofrece? ¿Por qué me sobreprotegieron? Yo pude haber disfrutado más años. Y dejó de hablarle a toda su familia hasta el día que fueron a enterrarla. Y así como mi amiga Janelle, tengo muchos otros ejemplos. Si no eres salvo, no importa si vas a una escuela en casa donde te sobreprotegen o no. Ya eres pecador por naturaleza. No se te tiene que enseñar. Por más Biblia que tú le metas a un individuo, si no eres salvo, no tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, no hay apreciación de su palabra, no hay apropiación de su palabra, no hay aplicación de su palabra, y la herramienta que es la Biblia no tiene validez alguna para ti. Versículo 17 ya lo explicamos. Y aunque sea derramado en libación sobre él sacrificio, es decir, la vida del mismo Pablo, que fue sacrificado, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
No importa que yo sea muerto, no importa que yo sea sacrificado, yo me gozo en la obediencia de ustedes, esté yo o no esté yo, si es que verdaderamente son salvos, si es que verdaderamente se toman y se abrazan de la palabra de nuestro Señor Dios. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, ustedes gócense conmigo que yo estoy en la cárcel. Den gracias a Dios porque estoy encarcelado. Gócense conmigo porque posiblemente yo muera. ¿Por qué? Por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque estoy siendo más cada día como Cristo es. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a morir y yo también por amor a Él. Yo me gozo en ustedes por su obediencia. Ustedes gócense en mí o por mí a causa de mi sacrificio. No importa qué tipo de circunstancia vivimos como hermanos. Gocémonos en el Señor los unos por los otros. Cuando estamos utilizando bien la herramienta de verdad. Y estamos siendo verdaderos cristianos, imitadores, cristitos, imitadores de Él. Viviendo nuestras vidas en muerte a nosotros mismos. Para que Cristo viva por medio de nosotros. Espero, hermanos, que ustedes verdaderamente no escondan jamás esa luz, sino que la dejen brillar siempre en medio de este mundo perverso. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su salvación. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado, nos ha empoderado por medio del Espíritu Santo, quien es Dios y estuvo con Cristo Jesús y está con Cristo Jesús y está con usted, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos lo ha otorgado. Y gracias, Señor, porque únicamente la iglesia es el único redil en toda la historia de la humanidad que se le ha sido dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo únicamente mora en aquellos que son miembros de la iglesia, desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento. Ningún otro de sus rediles tendrá o ha tenido este gran privilegio. Gracias, Señor, porque podemos ser empoderados, somos empoderados por medio de Él. Y gracias a Él somos alumbrados. Y gracias a que somos alumbrados podemos ser luminares a otros en medio de este mundo oscuro y lleno de perversión. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.